para hablarles de mi libro Un paraíso más que financiero, Panamá, el diamante de América. En el año 2021, específicamente en el mes de octubre, cuando nuevamente se dio a conocer sobre un escándalo mediático denominado los Pandora Papers, sentí que era el momento de hacerlo porque yo, que soy abogada, entiendo que parte de estas noticias a veces representan intereses de quienes tienen algún interés económico, llámese países, personas, y ya Panamá venía de un escándalo que marcó mucho nuestra reputación como destino de inversión, los denominados, mal denominados Panama Papers. Y yo sentí que en ese momento, en octubre del 2021, Panamá estaba siendo nuevamente atacada y en un momento muy crítico porque veníamos de una pandemia donde la economía de Panamá había sido tremendamente afectada, al igual que la del resto de los países, y sentí como un golpe bajo porque en medio de que estábamos en una pandemia nos estaban golpeando nuevamente cuando Panamá apenas estaba empezando a hacer la reapertura de sus negocios y había una alta tasa de desempleo, y yo en ese momento sentí que me tocó la fibra de defensora, pero esta vez de mi país. Yo he trabajado en todas las áreas del derecho, en el área del Ministerio Público, temas de fiscalía, en el área del órgano judicial como jueza y como defensora privada. He estado, como quien dice, en todas las aristas del derecho, y en ese momento yo sentí que tenía en mis manos la responsabilidad de hacer algo desde mi punto de vista personal y mi enfoque personal. Y no es que quiero convencer a nadie ni ser la Mesías, porque yo siempre digo, las historias de los Mesías no siempre terminan bien. Pero yo creo que como a mí me gusta tanto la docencia y siempre escribí en mi blog cuando empecé en el ejercicio de mi profesión, para mí la docencia es importante, sobre todo porque al ciudadano hay que darle herramientas para que él se forme su propio criterio objetivo. Yo te doy una herramienta y tú por tus propios medios puedes profundizar. Hoy estamos a un clic de la información y todo esto te lleva a formarte un criterio. Entonces, cuando yo veo que hay noticias que afectan la imagen de mi país y en medio de eso también me sorprende ver que el extranjero sigue viendo a Panamá como un destino ideal para las inversiones, y yo me pregunto por qué entonces el ciudadano panameño no cree en las bondades, en las ventajas que tenemos como país. Y eso es lo que me lleva a escribir este libro, porque por un lado quiero explicar en qué consisten todas estas listas discriminatorias, en qué consiste un concepto de paraíso fiscal que no existe en el derecho internacional privado y que tenemos ese estigma lastimosamente. Cuando dicen Panamá, todo el mundo lo asocia como paraíso fiscal. ¿Cómo nos afecta esto a nivel reputacional? ¿Cómo nos afecta esto a nivel de las inversiones? Y yo quiero que el panameño, el ciudadano, entienda que este concepto es un invento de organismos y de grandes potencias que ven a Panamá como un país que es competente y que atrae al inversionista extranjero. ¿Cómo Mayra se imagina a ese Panamá? ¿Cómo es su Panamá soñado? Mi Panamá es en donde todos los panameños nos sintamos orgullosos de todas las ventajas que tenemos como país. Que el extranjero sí ve, porque el extranjero, a pesar de todas estas noticias, de todo lo que pasa con nuestro país, sigue viniendo a Panamá, a pesar de que seguimos en la lista del Grupo de Acción Financiera, a pesar de que la Unión Europea nos mantiene en la lista de paraísos fiscales, a pesar de que todas estas organizaciones quieran competir a Panamá, de una forma muy desleal, el inversionista sigue viniendo a Panamá. ¿Y yo cómo veo a Panamá? Como ese país con todas las ventajas que tenemos que explotar, un país progresista, justo, equitativo, generando plazas de empleo, porque Panamá es maravillosa, no es perfecta, pero es maravillosa. Y que sea mejor depende no solo del gobierno, de la política, de la religión, de la ciencia, de la economía.
depende de lo que yo pueda hacer desde mi radio de acción, desde lo que tú puedas hacer como periodista, de lo que los medios puedan hacer, y tenemos que hacerlo, porque si no, no es posible que una sola persona haga este cambio. Tenemos que hacer un cambio de mentalidad, esa mentalidad de escasez, esa mentalidad que nos metieron en la cabeza, porque hay una parte de mi libro que habla del condicionamiento, porque nosotros hemos tenido siempre presencia extranjera. Nos hicieron creer que no somos capaces de dirigir los destinos de nuestro país, y eso porque hemos tenido una fuerte injerencia extranjera, pero estamos en otros tiempos y tenemos que cambiar este paradigma.